Buenos días, jóvenes. Buenas tardes, Pinedo. Muy bien, Pinedo. Buenas tardes, disculpe, el día de hoy hemos ido arrastrando un déficit de tiempo, ¿no? Porque uno entró tarde y nos hemos descoordinado. Muy bien, superando eso, vamos a continuar con nuestro trabajo. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Habíamos estado trabajando el día de ayer el Estado de Derecho, ¿no? De qué manera el Estado y las normas rigen nuestras costumbres, nuestras convivencias dentro de un territorio. El Estado, como Estado, tiene sus normas. Habíamos estado viendo el problema que había del cuidado del medio ambiente, el derecho del cuidado al medio ambiente, como también el derecho a una minera a trabajar, ¿no? Y el señor estaba sacando, según los abogados, la jurisprudencia de por qué el cuidado del ambiente era un tema por encima del derecho que tiene el minero, ¿no? Porque la minería, pues, es un bien individual, ¿no? Mientras que el cuidado del medio ambiente es un bien social para toda la comunidad. Habíamos también visto las tres opiniones que tenían. El primero, que dice que está de acuerdo, que sí, que debe de ser el medio ambiente debe estar por encima del derecho a la minería de poder trabajar, ¿no? También habíamos visto la segunda, que nos dice que la minería también debe de funcionar, ¿no? Porque para nuestra economía es importante, ¿no? Como está sucediendo en estos momentos también, ¿no? Estamos dejando que las personas actúen tratando de cuidar nuestra salud, pero a la vez también tratando de no llegar a la recesión, ¿no? A la recesión económica, que es muy negativa para nuestra economía local y mundial también, ¿no? Entonces, y el otro personaje que defendía, no defiende, sino critica la forma como habla la persona, ¿no? Que habla de jurisprudencia y, o sea, son términos que utilizan los abogados, ¿no? Y que habla mucho y que no le entiende nada, dice. Entonces habíamos estado viendo los intereses de cada uno de las personas. Nos quedamos acá. El tiempo nos ganó y nos quedamos ahí. A ver. El bien común es el objetivo esencial de todo Estado, ¿no? Puesto que ha sido hecho para que sea,
para que proteja a todos los ciudadanos que están incluidos dentro de ese Estado, y es lo que debe de ser principal, el bien común, ¿no? Para todos, no solamente para unos cuantos, ¿no? Cuando se dan las normas, las leyes, se debe de hacer pensando en el bien común, que nos llegue a todos, y no solamente a veces los ministros así, por ejemplo, los que tienen universidades sacan leyes porque les favorece, y eso no debe ser así, ¿no? Debe primordiar el bien común ante el bien individual. Entonces, el bien común, el objetivo esencial. Cuando hablamos de un beneficio, vamos a llevarlo más, ya está. Cuando hablamos de bienes, nos referimos a todo aquello que nos da utilidad, ¿no? Es lo que nosotros vamos comprando, de repente, bienes que nos van a servir para un determinado propósito. Entre diferentes formas de clasificar a los bienes, podemos haberlo dividido en individuales y en comunes, ¿no? Para una sola persona y para un grupo o toda la comunidad en general. Los bienes individuales satisfacen una necesidad particular, razón por la cual se encuentran en la espera del interés privado, ¿no? Los bienes individuales son privados de cada uno. En cambio, los bienes comunes benefician a todos los miembros de una comunidad, siendo por ello parte del interés colectivo o público. El bien común es el principio base que le da sentido a la vida en sociedad y que justifica la existencia del Estado, ¿no? Si el Estado no realiza ese bien común, o sea, no está hecho para facilitar bienes comunes a todos los peruanos, entonces no tiene razón de ser, ¿no? Abarca todo el conjunto de condiciones materiales e inmateriales que permitan a los individuos alcanzar el bienestar dentro de su desenvolvimiento social. El bien común se constituye en un objetivo esencial o ideal de todo grupo humano. Es, por lo tanto, la causa final del Estado, ¿no? El Estado tiene como finalidad promover el bien común, que es su principio base. El bien común no se contrapone al bien individual, muy por el contrario lo recoge e integra bajo el principio de que el bienestar común es una garantía del bienestar individual, ¿no? Porque si todos nos beneficiamos, también todas las personas, individualmente también cada uno vamos a estar beneficiados. En esta lógica, el bien individual debe de subordinarse al bien común, ¿no? Es más importante el bien común. Tenemos una foto ahí donde dice: el accionar del Estado debe de conciliar los intereses privados con los públicos,
en función del bien común. La construcción de obras públicas, como son hospitales, carreteras, etcétera, que no pueden ser asumidas por la empresa privada, se convierte en un medio de lograr el contrapeso, ¿no? A veces hay obras que las asume la empresa privada, ¿no? Puesto que la empresa pública del Estado no cuenta con recursos, o sus recursos los deriva hacia otra actividad, ¿no? Y muchas veces no llega hacia los beneficios de las personas. Características del bien común. Los componentes esenciales del bien común como fin último del Estado son la seguridad interna, externa y el bienestar general de todos los peruanos, ¿no? Entonces, si estamos en un Estado democrático, un Estado de derecho, entonces, ¿cómo podemos pensar de que existe en las zonas altoandinas este fenómeno que es la helada, ¿no? Es un fenómeno natural. ¿Y qué hace el gobierno si debe de promover, así estemos en cualquier lugar, territorio de nuestra patria? O sea, la ayuda debe ser para todos, no simplemente quedarse acá, centralizarse en Lima o ver otros problemas de tipo, como dice, individual, ¿no? Porque los legisladores, los congresistas han sido elegidos pues para dar normas, ¿no? A los aspectos en los cuales podemos todos los peruanos gozar de un bien común, ¿no? Normas, leyes. Y no le brinda ayuda al el Estado a esos compatriotas que están en las sierras, en las alturas de la sierra, ¿no? Sintiendo este fenómeno que ya a partir se da se puede dar entre abril y septiembre, ¿no? La helada, que es pues donde están transgredidos todos los derechos de esos compatriotas, ¿no? Porque la salud se resquebraja, no tienen lugares de hospitales, postas médicas, no carecen de ello. Y cómo nuestro gobierno, llamándose democrático, no llega a esa población. A veces las noticias nos hacen ver realidades que a veces desconocemos, y a veces creemos pues que sí, que el gobierno no es un gobierno democrático que da libertades, podemos hacer no podemos hacer lo que queremos, jóvenes, sino que estamos regidos bajo normas. Y esas normas nos dicen cuál debe ser nuestro comportamiento ante un determinado caso, ¿no? Que se nos presenta. Entonces entrevistaban en una de las notas televisivas, las cuales he observado, ¿no? Entrevistaban a los jóvenes, adolescentes que se encuentran en esas zonas donde existe la helada, ¿no? Que son Cusco, Puno, Apurímac, Cerro de Pasco, ¿no? Cuya geografía pues es accidentada, porque ahí existe la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, en esos lugares
la helada hace que la temperatura descienda a -0 grados. Y eso permite, y eso vulnera los derechos de los compatriotas que están allá porque corren riesgo su salud, porque el frío, imagínense, a 0 grados o menos de 0 grados, ¿no? Y en el cual la lluvia se convierte en hielo, el agua de la lluvia que garúa. Ustedes saben que en el ambiente siempre está contenido un poco del vapor del agua, ¿no? Entonces eso se convierte en hielo y al caer en estas comunidades hace mucho daño, ¿no? Enferma a los niños, a los ancianos, algo así como la pandemia también, porque se da las infecciones respiratorias, ¿no? Y en la noche es cuando se siente más frío, porque la helada baja a su máximo extremo, ¿no? Entonces, los campos se cubren de hielo, mata la vegetación, por lo tanto los animales no tienen que comer, ¿no? Estos problemas, y me pregunto yo entonces, ¿y dónde está el Estado? Y este fenómeno no se está dando recién, está ya, viene desarrollándose tiempos atrás. De repente es por el cambio climático, ¿no? Por la destrucción que está haciendo el hombre de sus recursos, ¿no? Y no hay un equilibrio en nuestro ecosistema. Entonces, francamente que al leer esa noticia me preocupé y dije, ¿y dónde está el Estado que nos habla de que ha sido hecho para desarrollar un bien común para todos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Tanto es así que se le entrevista a uno de los adolescentes y su respuesta que me dio me caló en lo más hondo de mi ser, ¿no? Cuando le preguntaron, joven, ¿y usted sabe en qué país está usted? Sí, le dice, yo soy peruano. Pero ¿cuál era lo...? ¿Por qué le preguntaba eso al periodista? Porque el joven se había puesto una camiseta boliviana, ¿no? Y entonces, eso es lo que le llamó la atención al periodista y le preguntó, bueno, le preguntó, y él respondió, sí, yo sé que he nacido en el Perú, ¿no? Que soy peruano. ¿Y por qué usted se pone esa camiseta? Le dicen, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir al colocarse usted esa camiseta? ¿No? Y el joven le responde, pues, con esto quiero decirle de que soy peruano, pero nuestro Estado, que se dice que es democrático, nos ha abandonado, ¿no? Se sentían abandonados por el Estado, ¿no? Y tal vez ellos, ¿por qué permanecen en esos lugares, no? Cualquiera dice, bueno, ya pues me voy, ¿no? Tanta helada que no puedo sembrar, que mis hijos se mueren de frío. Entonces, algunos sí y salen, ¿no? Pero la mayoría no sale porque le tiene cariño a la tierra donde ha nacido, ¿no? Y quiere permanecer ahí. Y si ellos desean permanecer ahí, el gobierno debería de llegar a ayudarles, como ayudan en otras partes del mundo, ¿no? Donde acaso la helada es propia de acá de nuestra patria, ¿no? La helada es propia de otros países, todavía que están más cerca del Polo Norte, ¿no? Pero inclusive en Estados Unidos hay estados donde el hielo llega hasta medio metro, ¿no? Y no existe tanta indiferencia del Estado, sino que el Estado invierte.
En cambio acá en nuestra patria no, el Estado se olvida de esos compatriotas. Nosotros bien, gracias, pues acá en Lima, ¿no? Pero también hay que ser empáticos, pues. Hay que pensar también en que si ese Estado ha sido creado para desarrollar en todo su territorio eh, la práctica del bien común, entonces, ¿qué pasó ahí, no? Y es más todavía, la noticia habló, ¿y qué hacen ustedes cuando se enferman, no? Entonces, ¿por qué preguntó eso el periodista? Porque solamente había observado una, un pequeño lugar, así como tenemos en Carmen de la Legua, que no era un hospital, sino es una posta médica, ¿no? Una posta médica donde ni siquiera había un doctor. ¿Qué había en esa posta? Había un auxiliar de enfermería, o sea, un enfermero nada más. Y ese enfermero tenía que desarrollar toda la actividad para todas las personas que vivían en esa comunidad y no se abastecía, ¿no? Entonces, al no abastecerse, los pobladores también habían tomado otro camino. Habían traspasado la frontera pues no está cerca de la frontera con Bolivia, traspasaban la frontera e iban a los lugares, al territorio boliviano, donde sí existía, ¿no? Un pequeño hospital con 8 médicos disponibles, con enfermeras, con medicinas, ¿no? Entonces, miren qué diferencia la de otros países que también son democráticos, pero la democracia no es decirlo de nombre, pues la democracia es practicarlo. Entonces, ¿qué contraposición para lo que fue hecho el Estado? El bien común se deriva de una ley natural, claro, porque es para todos. Concepción que sostiene la existencia de leyes, que cuando son formuladas no ha intervenido la voluntad humana, sino la voluntad suprema de creación, ¿no? Una ley natural en todo caso sería pues algo relacionado con el medio ambiente, ¿no? Es algo natural. El cuidado del medio ambiente debe ser algo natural, porque si nosotros no cuidamos el medio ambiente, vamos a tener acontecimientos que van a poner en peligro la extinción de la raza humana, ¿no? Entonces, existe una ley natural, de por sí sola, sin que se formulen leyes ni nada, sino simplemente porque somos seres humanos. Otra característica del bien común se fundamenta en la igualdad, ¿no? Como dicen, en un Estado democrático todos somos iguales, tenemos las mismas oportunidades y derechos. Otra característica es el que limita los derechos de los ciudadanos cuando esto pretende superponer los intereses privados sobre los intereses públicos o colectivos, ¿no? Limita derechos. Por ejemplo, en el caso que vimos de la minera con el cuidado del medio ambiente, entonces limitó el derecho que tenía la minera de seguir extrayendo el mineral y puso por encima el derecho del cuidado del medio ambiente. Otra característica es, dice, abarca a la persona en toda la amplitud de necesidades e intereses que ésta posee, cubriendo aspectos físicos, afectivos, sociales, espirituales, etc., al considerarla como un ser integral.
¿no? Somos seres integrales que tenemos que velar por los aspectos físicos, afectivos, sociales, espirituales. A ver, continuamos. Propiedad del bien individual o del bien común, ¿no? Que es lo que cada uno queremos lograr como individuos. El bien individual y el bien público suelen entrar en conflicto cuando son concebidos desconociendo su naturaleza complementaria. La colisión entre el bien individual y el común se ve con frecuencia en el ejercicio del derecho de propiedad, ¿no? Mi propiedad es mío, es un bien individual, que yo lo he adquirido con mi esfuerzo, logrado el objetivo que yo me había propuesto. El bien privado versus el bien público. Se oponen cuando los intereses particulares vulneran a los colectivos. Es el caso, por ejemplo, de una empresa minera que extrae minerales del subsuelo, contaminando el río que abastece el agua a una comunidad aldeana, ¿no? Aledaña. El bien privado versus el bien público, ¿no? Hacemos uso del bien privado, pero malogramos el bien público porque se contamina. Se contamina el suelo, se contamina el río, ¿no? El bien público versus el bien privado. Se enfrenta cuando se vulnera un interés individual legítimo, aludiendo a una situación de interés público. Es el caso, por ejemplo, de la expropiación de un canal de televisión que un Estado cualquiera realiza, sosteniendo la necesidad pública de transparencia y veracidad en la información, ¿no? Se expropia, o sea, el Estado lo recoge como bien público, ¿no? Sí, habiendo sido privado. Cuando en realidad esconde el interés político, ¿no? En muchos casos esconde la expropiación, esconde un interés político, ¿no? Porque al gobierno le conviene tener a los medios económicos, a los medios televisivos de su lado, para que puedan difundir la información que a ellos les favorezca. El Estado debe ser propulsor del bien común. En teoría, el Estado interviene con el objeto de subsanar supuestas fallas del mercado para suplir y redistribuir allí donde el mercado no llega. Pero en el Perú ha sido al revés. El mercado ha hecho su tarea en los últimos 15 años. Ha incluido en la medida en que el avance de las reformas lo ha permitido. Lo que ha fallado ha sido el Estado. Así, por ejemplo, mientras el porcentaje de hogares con teléfono fijo, servicio prestado por la empresa privada, pasó al 9% en 1993, a 27% en el 2006 y 42% si sumamos los celulares, y mientras la cobertura eléctrica, que son los servicios también prestados por la empresa privada, pasó a 45% en 1980.
Muy bien, porcentajes. El porcentaje de viviendas conectadas a una red pública de agua potable, servicio a cargo del Estado. Ha descendido por lo menos en el 2001 y 2004. Ha disminuido en vez de aumentar. El Estado ha sido ineficaz. Las políticas que ha planteado y que ha desarrollado han tenido sus ineficiencias. Redistribuyendo pese a que tuvo recursos, pues el cambio de modelo económico y la consecuente recuperación de la economía permitieron que batiera récord de recaudación, o sea, dinero en las arcas había. En efecto, la presión fiscal llegó a 14.5% en el año de 1997 y al 15% en el año 2006, niveles sin precedentes y que demuestran que no hay contradicción entre el mercado y la redistribución del Estado liberal. Podría ser más redistribuido que el Estado populista. El problema ha sido la ineficacia flagrante en esa tarea, que es fundamental para alcanzar el bien común. La revolución capitalista en el Perú, Jaime de Altao. ¿No? Muy bien, o sea, nuestros recursos no han sido bien administrados porque dinero ha habido. Entonces, hay que continuar observando y si en algún momento tenemos la oportunidad de poner nuestros puntos de vista, debemos de hacerlo porque estamos en un estado democrático. Y la importancia de la democracia, que es la forma de gobierno más moderna, la mayoría de países se llaman democráticos, ya que supone que una sociedad es lo suficiente madura como para comprender que una sola persona no puede tomar decisiones por sí sola, como sucede, en ejemplo, en una monarquía. Ejemplo, una monarquía, ¿no? Una sola persona no puede tomar las decisiones, por eso que están los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, ¿no? Esos tres poderes son las que desarrollan la democracia en nuestro país. Uh-huh. Muy bien, entonces, ¿qué es la democracia? Es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante, el poder, reside en sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva, ¿no? Para todos, de los miembros del grupo. Es importante ya que el Estado de Derecho es la base fundamental para estimular el progreso económico, social, y de esta forma proveer el desarrollo del país, ya que de otra manera se desestimula la inversión y la creación de nuevas empresas, ¿no? El Estado, nuestro Estado democrático, se ha desligado de muchas empresas, las ha privatizado, ¿no? Se han privatizado. Y no está llegando con toda la ayuda que requieren nuestros
los más necesitados, nuestros compatriotas. No está administrando bien nuestros bienes. Y se llama un gobierno democrático. Yo creo que hasta las personas que llegan a la política, a esas esferas de la política, son personas que no están preparadas. Para ser político hay que ser conscientes. No todo el mundo puede encabezar una lucha, ¿no? Contra el Estado. Entonces, hagamos pues que nuestro Estado desarrolle las acciones para las cuales ha sido creado, ¿no? Y si en algún momento pues vemos equivocaciones, eso, ¿no? Tratemos de nosotros de ser críticos. La criticidad ayuda a avanzar también, ¿no? Cuando a uno le critican, de repente uno ve la falla que está cometiendo y subsana, ¿no? Entonces hay que ser críticos y autocríticos también, ¿no? Para poder entender el estado democrático en el cual nos estamos desenvolviendo. Bien. A ver, están Pinedo, Trujillo, Salvador, Ramírez. ¿Quiénes más están? Que me he olvidado de observarlos. A ver, ¿cómo se sienten protegidos por este Estado de Derecho que tenemos? ¿Ah? A ver, El Salvador. A ver, Salvador, ¿qué es un bien común? ¿Mm? ¿Qué es un bien común? Trujillo, a ver, ¿quiénes no han estado participando el día de hoy? Tercero.